Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy volvemos a Jaén, volvemos a Vandelvira y hoy el título propuesto es De Cazorla a Úbeda. Volvemos a Úbeda, volvemos a muchas de las construcciones que se realizaron mientras Vandelvira estaba desarrollando la construcción más emblemática de esa ciudad, que era la iglesia del San Salvador, que es la capilla del Santísimo Salvador, que es el nombre más definitorio de ese templo, que iba a ser la tumba del fundador de la Casa de los Cobos. Hemos visto todo lo que fue el antropocentrismo de las construcciones, el hombre de Vitruvio, Leonardo Vitruvio, el fenómeno italianizante, todo lo que fue la realidad inspiradora del Renacimiento italiano en nuestra creación artística. Y nos vamos a ir a Cazorla, pero tengo que situaros, hoy en vez de irme por ahí a hacer un discurso, voy a situaros en lo que es la provincia de Jaén para que entendáis lo que es el término adelantado de Cazorla. Bueno, si cogemos la provincia de Jaén en la actualidad, pues sus enclaves más importantes pues siguen siendo Jaén, la capital, Andújar, como pueblo que pasa cerca la carretera que comunica con muchos sitios, con todo lo que es la zona de Murcia, con todo lo que es la zona de Valencia, de la Comunidad Valenciana, y también con la prolongación de esa carretera nos llevaría a Córdoba. Y luego, aparte de Andújar, están las ciudades de Úbeda y de Baeza, que están relativamente cercanas a lo que es Jaén, relativamente cercanas. Ahora han hecho ya una autovía que es increíble. Yo la última vez que estuve, una autovía que ha estado haciéndose, bueno, yo no os digo años, sino décadas de años, porque por lo menos 20 años casi ha costado terminar. Y yo me preguntaba, pero ¿cómo puede tardar tanto esta carretera en realizarse si todo esto es llanos? Estos son unos olivares que aquí el trazado era rápido. Pues bueno, han tardado mucho, ha quedado impresionante. O sea, ahora sales de Jaén y prácticamente estás en 20, 25 minutos, como mucho, y puedes disfrutar de la ciudad de una manera espectacular. Bien, este enclave, el enclave de Jaén, en la época en la que estamos hablando, en la época anterior, o sea, cuando todo esto había dejado una parte de ella de pertenecer al Andalus, era la frontera natural de lo que era el reino nazarí de Granada. El reino no estaba como ahora, ni las provincias estaban como ahora. El reino de Toledo bajaba prácticamente hasta lo que era la provincia de Jaén. El reino de Córdoba entraba por el otro lado de Jaén, por toda la zona de Martos, de Alcalá la Real, y se aproximaba mucho a Andújar. El reino de Granada, ya sabéis que la frontera, el último enclave era Alcalá la Real, o el último enclave, no, uno de los muchos enclaves, pero el que era la línea recta de Jaén era Alcalá la Real, con su magnífico castillo. Aquí no me quiero meter en el castillo de Alcalá la Real porque me tiene tan enganchado que puedo hacer 100, no 100 podcasts, pero muchísimo sí. A veces me gusta variar de temas, en gran medida porque me los pedís que lo haga.
Entonces, desde Alcalá la Real, ya la siguiente villa era Moclín, que ya os he hecho la descripción del castillo de Moclín en otro podcast, y si uno se subía al castillo de Moclín, si giraba la vista o miraba hacia lo que era el oeste, veía el castillo de Alcalá la Real, pero si miraba al este, a donde sale el sol, veía ya la ciudad de Granada. Esto es para situarnos. Esa era la frontera. ¿Qué pasaba? Que ante estas situaciones, pues los reyes, cuando avanzaban en lo que era la lucha contra al-Ándalus, se encontraban que no tenían muchas veces fuerzas para poder levantar armas. Entonces tenían que por así decirlo, tenían que ceder una parte de sus tierras a las órdenes militares y a los condes o a los duques para que entraran dentro de lo que era ese territorio, lo conquistaran y lo asentaran poblacionalmente. Por eso había una zona que era la zona que estaba hacia el reino de Murcia y hacia el reino de Granada, que el reino de Murcia también estuvo mucho tiempo en poder de Al-Ándalus. Bueno, poder es que era suyo, era una realidad andalusí. Que esa parte de zona de frontera entre el reino de Murcia y el reino de Granada se denominó adelantado de Cazorla, que era una zona muy montañosa, ahora muy visitada, esto es muy ecológico, va mucha gente allí, va mucha gente al Parador y a los grandes hoteles y a ver esa naturaleza tan propia, porque esto ha quedado en un sitio que de allí no hay más allá, por decirlo de alguna manera. Sí que hay más allá, porque ahora lo cruzan las carreteras y todas estas cosas, pero antes eran un confín, y entonces se le encargaba a un adelantado, que era una especie de título real, para que asentara como un adelantado, como una avanzadilla, el control del territorio. Para que os hagáis una idea, lo que era la provincia de Jaén estaba absolutamente troceado, porque como había sido avanzadilla de la conquista cristiana, pues había una parte de tierras que se las había quedado, que eran de realengo, otra parte estaba la orden de Calatrava, otra parte estaba la orden de Santiago, otra parte estaba el arzobispado de Toledo, porque el arzobispado de Toledo, por el reino de Toledo, entraba hasta Jaén. Otra parte era de la casa, otras partes era de las casas nobles, que eran los de Alburquerque, los de Cobos, que son los que estamos viendo ahora de una manera más directa en nuestra historia, la casa de Santisteban del Puerto, la casa de Arcos, y había incluso otros señoríos que eran los que entraban dentro de ese reparto. En lo que era el adelantamiento de Cazorla era una superficie de unos 1.900 kilómetros dentro del reino de Jaén, en lo que es la cabecera de la falla del Guadalquivir. Por el norte estaban las comarcas de Chiclana y Begas del Segura, al este estaba la Sierra de Castril y los territorios de la Orden de Santiago, de lo que os he hablado. Al sur estaba Guadiana Menor y al oeste de la Loma de Úbeda y la Sierra de Cabra del Santo Cristo. Y el adelantamiento tenía 6 poblaciones principales que servían de centro y apoyo a un buen número de fortalezas, atalayas y torres ópticas y castillos rurales: el de Cazorla, el de La Iruela, el de Villacarrillo, el de Ignatofar, el de Villanueva del Arzobispo y el de Sorihuela de Guadialmar. Entonces, en una primera época también se incluyó a la ciudad de Quesada. La ciudad de Quesada le sonará. Tuve un primo que me suele oír este podcast, que estuvo allí de maestro. Allí empezó a enderezar las duras cervices de los estudiantes, o sea que sonreirá cuando oiga todas estas historias de toda esa zona que él quiso tanto. Luego ya pues él unió su destino, su vida y a lo que era Miranda de Ebro en el norte, y ahí ha vivido
durante muchos años y todavía sigue siendo un intrépido montañero que recorre muchos enclaves y que me manda muchas fotografías de muchos sitios, muchos de ellos históricos de gran valor, que ahora que tiene tiempo, tiene ganas y tiene cultura, pues se puede permitir el lujo de visitar y de conocer. Entonces, todo esto del adelantamiento, fijaros, duró prácticamente hasta 1800, no es una cosa que estuvo parada, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasaba? Que el adelantamiento, en un primer momento, que era como una especie, podríamos decir, como de gasto a quien se lo daban, porque de allí, pues bueno, igual si había minas, si había cosas, pues podía sacar algunos intereses. Con el paso de los años se convirtió en algo que aportaba, no en algo que mermara o en algo que quitara economía a quien era nombrado como adelantado. Entonces vamos a entrar ya en materia, porque esto del adelantamiento nos era mínimamente necesario para poder explicar qué hacían allí, por qué andaban por aquella zona. Y nos vamos a visitar Santa María de Cazorla, que son unas ruinas. El adelantamiento de Cazorla, como os he dicho, permaneció bajo la jurisdicción del arzobispado de Toledo desde el siglo XIII hasta el siglo XVI. El amplio territorio ya en la época ya final, proporcionaba importantes beneficios y el cargo de adelantado daba prestigio para el que lo llevaba o lo ostentara. Ambas razones debieron pesar lo suficiente para que don Francisco de los Cobos, este prepotente secretario del emperador Carlos V, idease por todos los medios a su alcance obtener el dominio y el cargo de tan amplio señorío para sus descendientes. Le costó el empeño, pero al final, y a pesar de la resistencia de Toledo y de su arzobispo, en 1534 obtuvo el título, pero no pudieron conservarlo sus descendientes, ya que fue reintegrado a sus anteriores propietarios tras un sonado pleito en 1634. Cobos completaría poco después su sueño de convertirse en un gran señor con la compra de las villas jienenses de Sabiote, Canena, Torres y Belliza, y su esposa, María de Mendoza, redondeó este gran estado con la adquisición de Jimena, de la villa de Jimena, cuyo proceso de compra ya había sido iniciado por su marido. En todos estos enclaves, más en su ciudad natal y en la de su mujer, él era de Úbeda y su mujer era de Valladolid, y en Valladolid compró también posesiones, Francisco de los Cobos proyectó grandes programas con edificios de marcada significación artística y propagandística. Esta doble intención queda perfectamente reflejada en el proyecto que en Cazorla hizo de la iglesia de Santa María, que con toda probabilidad quedó a cargo de su hombre de confianza, Eldeán Ortega, que a su vez confiaría los trabajos y dirección a Andrés de Mandelvira, el maestro de cantería de la casa, sobre todo a partir, como estamos viendo, de los trabajos del Salvador de Úbeda. La nueva iglesia se levantaría sobre el cauce del río Cerezuelo, pero para ello hubo que abovedar no solo el espacio dedicado a la iglesia, sino también el resto del mismo, el espacio, que era como una explanación, que estaba situado frente a ella. Así el templo cierra y preside la plaza, que además contó con un edificio del ayuntamiento, en la actualidad oculto, y un bello pilar abrevadero que algunos autores, como Chueca Goita, un historiador de la arquitectura, atribuye a la mano de Andrés de Mandelvira, pese a que está la fecha de 1606 labrada en el cartelón central, que parece indicar lo contrario, que no es de él. No hemos de olvidar que, devuelto el adelantamiento a Toledo, las huellas de Cobos y sus descendientes, los marqueses de Camarasa, debieron de borrarse en todos los bienes donde estuvieron presentes. Este templo, ubicado en un enmarque natural único,
sufrió una catastrófica riada a finales del siglo XVII, llevándose consigo casi todos sus bienes muebles. El incendio de las tropas napoleónicas en la Guerra de la Independencia dejó la fábrica arruinada, permaneciendo en pie la cabecera, que es la que se conserva ahora, parte de los muros perimetrales, una de las dos torres de los pies con diversos restos y una portada en el lado de la epístola. La destrucción y la escasa documentación hasta ahora encontrada sobre su proceso constructivo dificulta fijar las etapas y los maestros responsables de su fábrica. En cualquier caso, parece clara la diferencia que hay de estilo entre la cabecera y el resto del tiempo. Andrés de Vandelvira está presente en la cabecera y en la capilla de San Isidro, quedando fuera de su lenguaje o de su identificación constructiva la parte de los pies del templo y la portada lateral, que pudo correr en gran medida a cargo del arquitecto Alonso Barba. La bóveda de cañón acasetonada del presbiterio, el vano serliano del testero y los pilares angulares que conformarían el crucero con columnas corintias y cabezas fantásticas, y la escalera de caracol rematada en un cuerpo cilíndrico son sin duda elementos empleados por Vandelvira en torno a la década de 1540. La bóveda de la capilla de San Isidro, por su parte, guarda una estrecha relación con la situada bajo la torre del campanario del Salvador de Úbeda. La planta, conformada por una nave y crucero, a cubrir con bóvedas vaídas, se aproximaría al tipo de la Guardia que veremos, la iglesia de la Guardia de Jaén. Iglesia conventual en la que Vandelvira, la de la Guardia, dejó también lo mejor de su arte en la capilla mayor y en el crucero. Las ruinas de Santa María en la actualidad, en proceso de restauración con el arquitecto de la Diputación de Jaén, muestran aún la actualidad de la soberbia arquitectura con la que fue concebida por uno de los hombres más influyentes del siglo XVI de España. Nos estamos refiriendo siempre a Francisco de los Cobos, que tuvo además la suerte de tener a su servicio a Andrés de Vandelvira, que, como estamos viendo, fue uno de los canteros más sobresalientes del Renacimiento español. Después de recorrer someramente el adelantamiento y Cazorla, volvemos a Úbeda, porque Úbeda tiene muchísimas o unas cuantas obras que son de nuestro interés y que nos llevan a la época de Andrés de Vandelvira y a su mano y a su idea constructiva. Vamos a ir a la iglesia de San Nicolás de Úbeda, una de las 11 primitivas parroquias desde los primeros años de la Reconquista. Su demarcación fue la más extensa después de la iglesia de la parroquia de San Isidoro, ocupando el 10º lugar en la jerarquía eclesiástica. Su actual fábrica, de 3 naves y cabecera poligonal, datan de la segunda mitad del siglo XIV, pues en 1377 básicamente el grueso de la obra estaba ya ejecutada. Faltaba por construir las puertas y la torre. Este templo es probablemente el más excelente ejemplo del gótico andaluz, el más clásico de toda la ciudad y tal vez el más ortodoxo de todos los erigidos en el reino de Jaén de su estilo. Una estructura casi de salón, cubierta por sencillas bóvedas de crucería, apoyadas sobre gruesos y pesados pilares, rematados por capiteles de temática vegetal de corchet y arcos sobrios y apuntados, capilla mayor poligonal y destacada, precedida de un tramo rectangular. En suma, el típico modelo de templo gótico difundido en toda Andalucía a través del Reino de Córdoba a partir de la segunda mitad del siglo XIII, cuyos precedentes hemos de encontrar en el gótico burgalés y en el foco más concreto del burgo de Osma. Pero por los años 1483 a 1496, siendo obispo don Luis Osorio, es añadida a la iglesia la capilla de la Purísima Concepción,
tal como evidencian las armas episcopales del deán labradas en su exterior. En 1575 es reforzado el ábside y el arco toral. También en la segunda mitad de este siglo son ejecutadas la portada de subida al coro, trasladado en 1629 a su actual emplazamiento, la capilla del baptisterio, la capilla de la Purísima, la sacristía y la capilla de el deán, a la que dedicaremos una especial atención. Todas ellas impresionantes muestras de un manierismo compositivo no ajeno a lo que eran los planteamientos de Andrés de Vandelvira. En su altar mayor aún podemos encontrar restos de una sillería del antiguo coro, realizado en 1570 por mandato del obispo Fray Benito Martín, el púlpito forjado en hierro y adornado con las armas de Molina y de Cobos, que fue ordenado en la visita del año 1556 y costeado con el importe de las multas impuestas a capellanes y a clérigos. El tornavoz, que es esa parte superior que ocupa el púlpito para hacer rebotar la voz, fue forjado por el herrero de Baeza, Francisco Martínez, en 1696. La capilla de la Purísima Concepción fue construida previa creación del patronato en 1549 por devoción de Bartolomé de Salmerón, y la actual sacristía, atravesando la vieja o compás, fue levantada por mandato y a expensas del prelado don Diego de los Cobos en 1550. La obra fue diseñada por Vandelvira en 1556 y ejecutada por Pedro de Orostiaga. Está cubierta por una bóveda de cañón rebajada con decoración de casetones, y su portada presenta un experimentalísimo efecto decorativo poco común, con las armas del prelado escoltadas por ángeles de composición manierista, con mascarones, frontis, etc. De todas las capillas, la más impresionante es la del deán Ortega, situada en el lado del Evangelio entre el arco toral y el presbiterio, fundada por don Fernando Ortega y Salido, deán de la Iglesia de Málaga, chantre de la Colegial y capellán mayor de la Sacra Capilla del Salvador. Esta capilla, al parecer enterramiento de sus progenitores, debió ser proyectada entre 1526 y 1530, iniciándose con posterioridad a la obra, que sería concluida en torno a 1537. La reja está forjada por el maestro Juan Álvarez de Molina, fue decorada y pintada por Antonio de Aquiles y es una de las construcciones más elegantes que se puede apreciar dentro. En el interior se conservan importantes restos de un retablo plateresco de Lorenzo Brogio y un arco de medio punto con recuadros geométricos hundidos en jambas y arquivolta. Está encuadrada por semicolumnas corintias sobre plintos. Otra aportación constructiva del monumento a la vieja fábrica es la interesante y poco conocida capilla bautismal, erigida a los pies del templo, y esta pequeña capilla cubierta de bóveda de casetones, abocinada, muy semejante a menor escala del ochavo de la Guardia, de la iglesia de la Guardia de Jaén. Aquí mostrando Alonso de Vandelvira, el hijo, que está siendo, lo describe en el libro de Cortes, que está siendo labrada en 1553 por los canteros Tomás Gil de Don Esteban y Pedro de Résil, previa cesión de la obra por parte de Andrés de Vandelvira. Andrés era el que la había diseñado y los otros eran los que las estaban ejecutando. Para finalizar con esta iglesia y su amplio programa de mejoras internas, sí que quiero reseñar una obra temprana y hermosa. Me refiero a la clásica y simple portada de acceso al coro alto. Esta portada es atribuida a Andrés de Vandelvira, pero hay algunos que piensan que no fue exactamente una obra
directa de él. La iglesia tiene unas puertas que la segunda, sobre todo orientada al poniente, fue contratada por el maestro local Pedro de Gorostiaga en 1564 ante el escribano Pedro de Molina. Y la portada y gradas debía ejercerse siguiendo las condiciones y el diseño que había puesto Andrés de Vandelvira. Nos encontramos aquí ante una obra ya indiscutiblemente trazada por él y, sin duda, ante una de las piezas manieristas más experimentalistas y vigorosas de toda la arquitectura andaluza del siglo XVI. Su esquema organizativo responde al modelo de arco triunfal, arco de medio punto entre columnas pareadas, nichos superpuestos en los intercolumnios, entablamiento y cuerpo ático. En cuanto al elemento más original de toda esta traza, responde en la modulación de sus arcos y composición de motivos a la estructura organizativa posteriormente empleada por Vandelvira en la sacristía de la Catedral de Jaén, aunque en este caso podemos observar ya un depurado proceso de abstracción. Sobre el entablamiento del cuerpo inferior, el maestro voltea 3 arcos en correspondencia con los inferiores nicho y central, y el gran arco de medio punto central representa en su tímpano una bella, aunque ahora ya deteriorada, imagen de San Nicolás. Sobre estos arcos se superpone un nuevo entablamiento apoyado en la clave del arco central y sentos tenantes recostados sobre la arquivolta. El entablamiento en un nuevo cuerpo formado por un frontón mixtilíneo con la representación en alto relieve del Padre Eterno en el tímpano y sobre él un pequeño frontis triangular con flameros a ambos lados. Los flameros son esta especie de jarrones de los cuales salen como una llama de fuego que están que a veces desde lejos parece una planta, pero que están siempre muy dentro de los remates de elegancia, por decirlo de alguna manera, de los remates de las portadas. El autor de la labor escultórica parece ser Leonardo Borgio, cuyo apellido denota una ascendencia italiana, y estos relieves y tenantes evidencian unos elementos muy entroncados con la escultura y la pintura de miniaturas del norte de Italia. Esta portada no puede clasificarse como plateresca, ya acabamos de decir que pertenece a un momento de transición o de equilibrio. No existe para nada los grutescos, apuntan ya a un clasicismo, al modelo robusto, si bien hay una suave pero una línea melodiosa de su dibujo, y en el friso del entablamiento corintio principal, en lugar de los grutescos que se hubieran esculpido años atrás, Vandelvira dispuso unos medallones con cabezas de muy vigoroso saliente y círculos estriados, formando con todo ello recuadros geométricos del tipo a los que Machuca gustaba utilizar en los marcos de los retablos. Aparece también en esta portada como rasgo característico de su autor el empleo de figuras humanas con una sustantividad y volumen que no existían en el arte anterior. Los mancebos que sostienen el entablamento del copete son en realidad, aunque se hayan sentados, elementos sustentantes de carácter arquitectónico, correspondientes como los capiteles que llevan sobre sus cabezas y que lo demuestran que esta es su realidad escultórica. El orden jónico del último cuerpo de la portada es el que denota todo esto también. Otra vez el motivo tan acariciado siempre por el Vandelvira, de la figura humana en función de columnas, fueran cariátidas, fueran telamones, fueran hermes, etcétera, etcétera. Hemos ido a Cazorla, a la tierra del adelantado, y regresamos a nuestra gran urbe, regresamos a Úbeda, que todavía
nos tiene que presentar y nos tiene que mostrar una gran cantidad de obras hechas, ideadas, algunas realizadas y otras bajo su diseño por Andrés de Vandelvira. Esto es Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido contar esta historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red